Hola, muy buenas y bienvenidos a este canal de juegos y más. Como ya estáis viendo por aquí, hoy os traigo el cómo se juega a Samurai, un juego de dominación en el Japón feudal traído en castellano por la editorial Edge, y esto es un juego de Reinier Nizia, que ya tiene sus añitos en el mercado, pero que a nosotros particularmente nos encanta y lo solemos jugar muchísimo a dos. Así que, venga, vamos a preparar la mesa. Lo primero que vamos a hacer es sacar estas piezas que son con las que vamos a formar el tablero, y aquí el manual nos indica, según el número de jugadores, la forma en la que tenemos que fabricarnos el tablero, por así decirlo. Para dos vamos a hacerlo de esta forma. Y bueno, pues nos quedaría tal que así. Lo siguiente que vamos a hacer es repartir una pantallita de estas a cada jugador. Yo me he cogido estas dos. Cogemos el disco líder, que es este, y lo montamos a un lado de la mesa. Y quedaría tal que así. Luego creamos la reserva de las miniaturas según el número de jugadores. Para dos jugadores, que es como vamos a simular esta partida, necesitamos 7 miniaturas de cada casta, o sea, de cada tipo, ¿de acuerdo? 7 pagodas, 7 figuritas de estas de arroz y 7 figuritas de Buda. Y una vez que las tenemos formadas, el resto que no vamos a utilizar a la caja. Ahora cada jugador coge las 20 fichas del color de la pantalla que ha elegido. En este caso tengo las rojas y el segundo jugador las azules. Y yo las suelo colocar detrás de la pantalla, pues tal que así, en montoncitos, ¿de acuerdo? Esta sería la preparación para comenzar la partida a este Samurai. Ahora bien, en secreto cada jugador va a coger 5 de sus fichas. 4 y 5. Y esa va a ser su mano inicial. Y las va a dejar boca arriba detrás de su pantalla. El jugador rojo va a hacer exactamente lo mismo. Va a coger 5 fichas que deja ocultas tras su pantalla. El resto de fichas que sobraron se barajan y se dejan en un montón tras la pantalla. Por ejemplo, así. Ahora vamos con las casillas que tenemos en el tablero para conocerlas un poquitito mejor, porque como veis tienen diferentes símbolos. Estas casillas, que veis aquí con este símbolo son las casillas de aldea y contienen un edificio naranja. Luego tendríamos estas, que son las casillas de ciudad, que contienen 2 edificios grises. Y por último tenemos esta, que es la casilla de Edo, que contiene 3 edificios azules. Por último, en el resto de casillas que no tienen dibujos, tendríamos las casillas de tierra, que son estas lisas. Estas, por ejemplo, que tienen la montaña, en fin, el resto que no tiene ningún dibujito de estructura. Y las azules que representan el mar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poblar las casillas. Vamos a colocar una miniatura de Buda, que son estas que tengo aquí, una de arroz y una pagoda o de castillo en la casilla de Edo, que hemos dicho que es esta que tiene el dibujito de 3, tal que así. Y luego los jugadores se turnan para ir colocando al azar en el resto de casillas, por ejemplo, de esta forma. En las casillas que tienen dos simbolitos, pues colocamos 2 miniaturas. Y una vez colocado todo nos quedaría tal que así.
Vamos a ver la secuencia del turno. Cada jugador juega su turno siguiendo 3 pasos distintos. 1, jugar ficha. 2, comprobar la captura. Y 3, reponer la mano, perdón. ¿Cómo se hace esto? Bien, pues 1, jugar ficha. Se elige una ficha de las que tienes en tu mano, que son las 5 que habéis dejado boca arriba detrás de la pantalla, recordadlo. Por ejemplo, esta, y la colocamos en el tablero, en una casilla de tierra, que es esta, o de mar, que son las azules, nunca donde tenemos la miniatura. Por ejemplo, aquí. Paso número 2, comprobar la captura. Si todas las casillas de tierra adyacentes contienen una ficha, por ejemplo, supongamos que esto está así. O sea, está completamente rodeada la miniatura. Pues en ese momento es capturada. Y luego vemos pues cómo se resume la captura. Por último, el paso número 3 sería robar ficha de la reserva hasta volver a tener 5 fichas en nuestra mano. Y pasamos el turno al siguiente jugador. Y bueno, me diréis, ¿cuál es el objetivo de Samurai? Bueno, pues el objetivo de este juego es ser los dueños de la mayor cantidad de casta posible. O lo que es lo mismo, de un tipo de miniatura, ser el que más tenga. Ahora vamos con los distintos tipos de fichas que hay en la partida para que veáis qué es lo que hace cada una. Primeramente tenemos las denominadas fichas de casta, que son las de Buda, las de las pagodas y las de arroz. Y cada una va a tener valores diferentes. ¿Veis? Tenéis valores de 2, de 4, de 3. Luego tenemos fichas denominadas de comodín, que tenemos de samurái, de ronin y ficha de barco. Y se diferencian porque tienen este simbolito. Ahora sí, que he sustituido la que tenía el 2 para que lo veáis más fácil. Y estas fichas comodín ejercen la influencia sobre todas las poblaciones adyacentes, ¿de acuerdo? No es como las que teníamos antes, que ejercen influencia solamente sobre la miniatura con ese símbolo. Por ejemplo, esta ejercería influencia solamente sobre las fichas de arroz. Pues las comodín sobre cualquiera, ya sea de arroz, ya sea de Buda o ya sea de castillo. Y luego tenemos las fichas de acción, que son estas dos. Esta sería la ficha de intercambio. Cada jugador tiene una y esta ficha lo que nos permite es intercambiar la posición de 2 miniaturas de casta del tablero. Por ejemplo, podemos ponerla aquí y cambiamos de posición. Y luego esta sería la ficha de movimiento, que cada jugador también tiene una, y esta ficha permite reposicionar una ficha que ya haya colocado en el tablero de juego durante el turno anterior. Por ejemplo, supongamos que hacemos esto, pues podemos cambiar esta ficha de sitio. O sea, perdón. Así, ahora sí. Por último, hay algunas fichas que tienen este simbolito rojo debajo. Por ejemplo, esta lo tiene, esta otra lo tiene. Estas son fichas de icono rápido. Durante el turno, cada jugador tiene 5 piezas de estas y cada jugador puede jugar una ficha y cualquier cantidad de fichas rápidas. O sea, por ejemplo, supongamos que yo quiero jugar este Ronin aquí y a partir de ahí puedo jugar cuantas fichas rápidas yo quiera. O puedo decidir solamente jugar fichas rápidas. Ahora bien, vamos a ver cómo se resuelven las capturas en el caso de que la miniatura quede rodeada. Y lo que se hace es sumar los valores de influencia de las fichas que tenga
adyacente en la miniatura. Por ejemplo, el jugador azul tiene esta pieza y esta de esta casta, ¿de acuerdo? Pero además tiene de añadido el Ronin este, que es un comodín, el samurái. Y esto hace un total de 3 más 2, 5. Y con el samurái 6 puntos. Ahora bien, el jugador rojo tiene solamente esta ficha de aquí de casta, que suma un total de 2, porque estas dos piezas no ejercen influencia sobre la casta de arroz, la ejercerían sobre las pagodas, sobre los edificios estos. Así que, como el jugador azul ha obtenido mayoría, el jugador azul es el que se lleva la ficha de casta y la dejaría guardada detrás de su pantalla. En el manual dice que, por ejemplo, si somos 2 jugadores, las dejamos a la vista. A mí siempre me gusta dejarla oculta, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasaría si a la hora de hacer el recuento ambos jugadores están en empate? Pues en ese caso ningún jugador se llevaría la miniatura y esta pues se retira del tablero y de la partida. Ahora bien, ¿cuándo se acaba la partida en este juego? Una opción sería que hayamos retirado 4 miniaturas de casta al lateral del tablero, o sea que nadie se las haya podido quedar. Y da igual el tipo de casta que sea, con que sean 4 miniaturas, suficiente para que termine la partida. Y otro caso en el que termina la partida es, por ejemplo, cuando no queden más miniaturas de una casta determinada. Por ejemplo, que yo las he dejado aquí para que lo veáis, no quedan miniaturas de la casta de arroz y en ese momento terminaría la partida. Cuando la partida termina, ambos jugadores revelan las castas que han obtenido y el jugador que tenga la mayor cantidad de, por ejemplo, la casta de edificios, se llevaría la ficha correspondiente a esa casta. Jugador 1, por ejemplo, tiene 4 edificios, el jugador 2 solamente tiene 2 edificios, pues se la lleva el jugador 1. De los Budas, el jugador 1 tiene 2, pero el jugador 2, tiene 3 fichas. Se llevaría esa mitad. Y luego de figuritas de estas de arroz, el jugador 1 tiene 2, el jugador 2 no tiene ninguna, por lo tanto la mayoría se la lleva el jugador 1. Si hubiese empate a la hora de contar las miniaturas, ninguno de los dos se llevaría esa ficha, se dejaría a un lado del tablero. Por último, el jugador que haya obtenido más piezas del líder es el ganador de la partida. En este caso, el jugador azul, que era el número 1. Y ya está, así es como se juega a 2 jugadores este Samurái de Reinier Knizia. Como veis, es un juego bastante sencillito en el que simplemente tenéis que ir teniendo en cuenta dónde colocáis vuestras piezas para capturar el mayor número de castas posible. Nos vemos la próxima semana aquí en Juegos y Más. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal, compartir, pinchar en la campanita para no perderte el resto del contenido y nos vemos la próxima semana por aquí con un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.